Hola, Samantha y quiénes más preguntan por ahí. Todo está bien. Eh, ok, por lo de mis familiares, sí, gracias a Dios están bien, pero con el seguimiento y los cuidados que requieren, ¿no? Después de una cirugía. Pero bueno, son cosas que pasan a veces, ¿no? Está la mayoría. Ah, no, todavía faltan varios. Sí, muchas gracias. Gracias, Samantha. También vamos. Profe, Sí, escucho. disculpe que le Sofía, ¿qué tal? interrumpa. Dime, queremos preguntarle si podemos pasar primero. No sé si ya hay algún orden preestablecido. No, no hay ningún orden. De hecho, justo les iba a comentar que en lugar de agarrar la lista que me enviaron, prefiero que ustedes decidan, ¿no? Que se avienten al ruedo, digámoslo así. A ver quién dice yo. Ah, A pues eso ya iba, ¿no? dijimos yo. Está Ok, bien, profe. perfecto. Entonces, comiencen a preparar la presentación, a compartirla, Sofía, y ahorita los escuchamos, ¿sale? Sale. Va, Eh, se ve por fin. ok. Bueno, chicos, entonces el objetivo, como les decía, ya están presentando en este momento este, Evelyn y compañía. El objetivo es que nosotros, a través de esta actividad, tomemos conciencia y nos percatemos de la importancia que hay en la especialización de las estructuras vegetales. No solamente hablamos de flores y demás, de frutos, sino de todas las estructuras como tal. Los sistemas radiculares, me refiero al sistema de tallos, al sistema de conducción, a las hojas como órganos, a las flores y a los frutos, obviamente, ¿no? Y todo esto, como mencionábamos en las clases anteriores, pues no es azaroso, ¿no? Toda esta gran variedad que nosotros encontramos en las estructuras vegetales están ligadas directamente a esa relación que tienen con otros organismos, tanto vegetales como animales y con hongos, con bacterias y demás, ¿no? O sea, todo es producto de la coevolución o de la coexistencia con otras especies. Entonces, acá el objetivo es que ustedes compartan desde su punto de vista y la revisión que hicieron, pues algún ejemplo que tenga que ver con esta relación que hay entre grupos de animales, hongos, bacterias y las plantas, ¿sale? Eh, Aquí vamos a ver cuál es el caso que ustedes van a presentar. Entonces, por favor, para las compañeras que van a exponer ahorita y compañeros, van a tener alrededor de 15 a 20 minutos. Ya al final, si hay alguna duda de mi parte o de parte de los compañeros, pues se van a hacer las aclaraciones respectivas, ¿vale? Sale, vale, profe. No se aflija. Ok, adelante entonces. Bueno, buenos días, chiques y profesor. El día de hoy vamos a abordar un tema que creo que es sumamente interesante y además el artículo estaba bien cortito, entonces pues creo que también eso fue un plus. Y vamos a poder observar en lo que vamos a estar presentando tres síndromes creo que bien marcados, ¿no? Charcocoria, mamalocoria y endosocoria. Que tienen como vector al mamífero terrestre neotropical más grande que pudo sobrevivir las extinciones del Pleistoceno tardío. Y sí, es ese mero que estamos viendo en pantalla, que es el tapir. Y este en específico va a ser la especie de Tapirus bairdi, perdón por la pronunciación. Y la planta a la que le estará haciendo el favorcito es el zapote de la especie Manilcara zapota. Entonces, así, dale. Lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el santo cavernario. Y en esta otra, Luperón y el pulpo. Ya me ve, gracias.
Para entrar un poquito en contexto, ya comentamos que nuestro Amixel tapir tiene bastante tiempo sobre la Tierra, ¿no? Pero también podemos decir un poquito más de cosas sobre él, que le puedes ir dando porfa clic, Eve. Resulta que son herbívoros y frugívoros, o sea, van a estar consumiendo hojas, frutos, flores y brotes de varias especies de plantas. Esto los va a clasificar como, perdón, como dispersores o depredadores de varias especies de plantas. Lo que yo entiendo como diferencia entre dispersores y depredadores es que el depredador no va a dispersar, simplemente se va a alimentar, o bueno, no va a dispersar tal vez de manera efectiva. Si estoy mal, pues ahí me corrige, profe, por favor. Y pues el dispersor sí lo va a hacer pues efectivamente. Entonces, otra cosa es que pues yo creo que como que el sonido del agua los inspira o yo qué sé, dale otro clic, por favor. Porque preferentemente van a defecar en el agua o a la orilla de arroyos y aguadas. Las aguadas, ¿qué dice el profe? Un depredador no necesariamente va a dispersar, en efecto. Ok, muchas gracias, profe, por la aclaración. En la zona de estudio, que fue en la península de Yucatán, no hay cuerpos de agua externos o superficiales, sino todo está como que pues abajo del sustrato, ¿no? Y en la manera en que las especies van a poder llegar o adquirir esa agua es por medio de estos, ay, perdón, de estos, de estas cosas que se llaman aguadas, que son como que pocitos que se van formando en la superficie. ¿Qué más? Ah, bueno, y aunque también pueden defecar lejos de este recurso natural. Y por factores que veremos en breve, se han reportado como dispersores exitosos de semillas del zapote. En la otra esquina, tenemos al zapote como una especie que va a ser perennifolia y va a tener dos épocas de fructificación bien marcadas al año. ¿Le puedes ir dando clic, Eve, por favor? La primera va a ser, digo, donde se van a producir mayor cantidad de frutos va a ser de enero a junio. Y este árbol va a ser una especie dominante en los bosques tropicales de la península de Yucatán. Y suele encontrarse en zonas que se inundan pues, en la temporada de lluvias. Y aquí lo que mencionábamos sobre la sarcocoria es porque sus frutos van a ser carnosos, jugosos y sus semillas van a ser grandes, o sea, pues considerablemente, ¿no? Van a medir de 1.5 a 2.5 centímetros y pues todas estas características en conjunto van a atraer a los animales que se van a alimentar de ellas y pues probablemente las van a dispersar, ¿no? También es importante recalcar que si bien el tapir es el que se ha registrado que lleva a cabo la dispersión de manera más exitosa, también hay otros animales como venados, pecaríes, monos, agutíes, murciélagos y aves que se alimentan de los frutos del zapote y que podrían fungir como dispersores, pero pues, como ya mencionamos, el tapir es el único que lo hace de manera efectiva. La que sigue, por favor. Ok, como les mencionaba, el lugar donde se llevó a cabo el estudio fue ahí donde está marcado con una A, que es una reserva de la biosfera, me parece, que se llama Calakmul, en Yucatán. Va a tener un clima tropical subhúmedo con lluvias en verano y otoño y una precipitación media anual de 1.700 milímetros. Sin embargo, esta cifra ha ido en picada durante 30 años, ocasionando temporadas de secas más largas y duraderas cada vez. Y si a esto le sumamos que no hay ríos permanentes y que la poquita agua que corre lo hace de manera subterránea y se hace visible en estas depresiones que mencionamos que se llaman aguadas, pues, bueno, al menos a mí se me hizo bastante triste porque sería la única forma en la que las especies pueden accesar a ese recurso natural durante época de secas. Y me recordó a la película de dinosaurios, ¿cómo se llamaba? Alicia, si estás aquí o si alguien se acuerda, Aladar, creo, cuando están haciendo la travesía y se están cambiando de lugar y quieren tomar agua y ya se está desmayando, creo que la viejita Triceratops, pero no hay agua y tratan como que de aplastar con su huellita y así, pues no sé. Ajá, la película se llama Dinosaurios, entonces pues sí, me recuerdo un poco eso. Está muy chida, profe, la neta, yo lloré con esa película, pero bueno. Entonces, sí, como que está triste esa parte. La que sigue, por favor.
Bueno, antes de que le des... ya le diste clic. Les iba a mencionar que como aprendimos en el artículo de los murciélagos, los mamíferos tienen efectos sumamente importantes en la estructura física del ambiente en el que viven. Influyen en la diversidad de especies vegetales que pues habitan ahí por sus actividades de forrajeo, polinización y dispersión de semillas. Entonces, pues obviamente una disminución en las poblaciones de estos mamíferos repercutiría enormemente en las otras especies de plantas y animales. Y ahora sí, ya entrando en materia, vamos a ver cómo es que sucede esta relación entre las dos especies, porque se va a dar a dos escalas, una local y una más amplia. Ahora sí, porfis, Evi. Ok, dale otro porfis. Y creo que otros más. ¿Y otro? ¿Otro? Creo que son dos más. No, y otro. Ajá, ahí está, listo. Bueno, para empezar, de entrada tenemos un problema, porque las semillas del zapote tienen problemas con la germinación que se reflejan en los bajos índices pues, de germinación de esta, y se debe a que su tegumento, o sea, la capa más externa, es tan dura que impide el paso del oxígeno y del agua, y pues es un crecimiento es un impedimento para el crecimiento del embrión. Entonces, ya la que sigue, porfis. Aquí es donde va a entrar en el juego el poderosísimo sistema digestivo de nuestro amigo el tapir. Eve, ¿le puedes dar a la que sigue, por favor? Eve. Ahí está, estaba cargando. Ok, como les mencionaba, va a entrar en juego el poderosísimo sistema digestivo del tapir, pues al pasar por su tracto digestivo, el espesor y la dureza de la semilla van a ir disminuyendo. Y quiero creer que es por el ácido gástrico o algunas enzimas que hayan por ahí. Entonces, esto va a reducir los factores que impiden la germinación. Y cuando esta semillita ve la luz de nuevo, le puedes dar clic, Eve, va a estar en una pila de heces que le proveerá un hábitat calidad 5 estrellas si nosotros fuéramos semillas de zapote, porque va a ser un medio rico en nutrientes y humedad, donde va a estar además a salvo de los depredadores y va a incrementar la posibilidad de supervivencia de las plántulas. Y esa es como que la visión local, ¿no? ¿Le puedes dar la que sigue, por favor, Eve? Pues ahí está lo que acabamos de decir. Y ahora bien, a una escala ya más grande, cuando hablamos del paisaje, aquí van a tener mucho que ver los hábitos del tapir, porque en un sitio es donde van a comer frutos, después van a caminar largas distancias. ¿Le puedes ir dando? Gracias, Eve. Van a caminar largas distancias y van a defecar. Entonces, mientras van viajando en el bosque en busca de agua y alimento, se da este proceso. No, todavía no, Eve. Ahí está. Se va a dar este proceso y va a ayudar a reducir la competencia que hay entre las plántulas con la planta madre, ¿no? Con la planta progenitora, cuando se da esto de que la semilla queda ahí mismo, ¿no? Debajo del dosel o de la copa del árbol. Y esto va a asegurar, pues, una mayor supervivencia a varios kilómetros del árbol madre. Y lo más seguro es que esto influya en la distribución y la abundancia de las plántulas adultas y también que permita que haya una recombinación genética entre poblaciones distintas de la misma especie. Pero bueno, para que este mutualismo se dé, tiene que haber como una sincronía entre la fenología del zapote, o sea, su floración, cuándo va a dar los frutos y pues el consumo de estos por parte del tapir. Y va a estar influenciado por condiciones climáticas. Ahora sí la que sigue, por favor. De aquí que los cambios en el régimen de precipitación, como mencionábamos que eran las sequías más largas y severas cada año, puedan modificar los movimientos que tienen los tapires por el déficit de agua en las aguadas y que ya no la puedan encontrar. Esto haría que recorrieran distancias aún más largas para poder encontrarla. También han hipotetizado que esto podría causar un cambio en el consumo del zapote, porque, o sea, consumirían cada vez más zapote para, de ahí del mismo fruto, como sacar todo el agua,
satisfacer ese requerimiento de agua, generando heces con mayor densidad de semillas, donde ya no costea eso de la no competencia por recursos, porque pues ya son muchas, ¿no? Y está saliendo lo mismo que si cayeran ahí abajo de la copa del árbol. Entonces, además también podrían verse afectados los procesos reproductivos del tapir, causando una disminución de la población. La que sigue, por fin, sigue. Ok. Y la que sigue, ahí dale varios clics. Como mencionamos al inicio, aunque son varias las especies que se alimentan del zapote en época de secas, solo el tapir va a asegurar su dispersión exitosa, ya que otros animales van a evitar ingerir las semillas porque son muy grandes o en dado caso las destruyen. Entonces, aquí sí podemos decir que el tapir es único e irreemplazable por su gran tamaño, por el tiempo de retención que tienen las semillas en su sistema digestivo, por el mismo hábito que tiene de caminar largas distancias y pues de ahí de ir dispersando las semillas. Entonces, es como una cadenita, ¿no? Si las poblaciones del zapote disminuyeran, se daría una cascada de efectos negativos en todas las especies que dependen de él, o sea, de sus frutos, de las plántulas, como un componente principal de sus dietas. Y pues igual pasaría, o sea, si el tapir desaparece o las poblaciones merman, pues igual va a pasar, ¿no? Se va a ver afectada pues todo el ciclo de vida y el tamaño de la población de los zapotes. Dale la que sigue, por favor. Y pues ya eso sería todo por nuestra parte. Como les mencionamos, fue un artículo bastante cortito, pero creo que interesante. Al menos yo nunca me hubiera esperado una relación simbiótica de tal grado, ¿no? De tanta especificidad. Gracias, chiques y profesor. Si tienen alguna duda, pues ahora es cuando. Órale, bravo. Gracias, profe. Muy bien, mientras piensan en alguna duda los compañeros y compañeras. Muy bien, muy dinámica la presentación y pues será muy corto el artículo, pero de hecho deja muy clara la relación simbiótica, que es el punto o el objetivo de la actividad, no necesariamente un artículo de 50 hojas, ¿no? Efectivamente, como dices, es una relación bastante interesante. Mencionabas hace unos momentos cuando iniciaste que, bueno, que lo que te comenté, ¿no? Un depredador no necesariamente va a dispersar. En efecto, hay muchos organismos que pueden llevar a cabo, pueden alimentarse, en este caso de los frutos de Manilcara zapota, entre ellos otros mamíferos, aves, murciélagos, incluso, que también se alimentan de la pulpa, pero no necesariamente de la semilla. Y como bien decías, son depredadores de frutos, pero no necesariamente son dispersores. Y aquí es donde entra el papel del tapir, ¿no? De estos animalitos que son capaces de ingerir las semillas, junto con los frutos, obviamente, y gracias a los ácidos estomacales, pues esas semillas sufren un proceso de escarificación química, ¿sí? Entonces las testas que originalmente están desarrolladas para proteger al embrión, para proteger a la semilla como tal, comienzan a perder o a ceder ante esos ácidos estomacales y facilitan la ruptura de la testa a través del micrófilo por parte del embrión, ¿no? Permiten que comience a haber ese intercambio gaseoso y de humedad del exterior hacia el interior y favorecen obviamente la germinación. Algo que no pasa con todos los organismos que ingieran estos frutos o que ingieran las semillas, ¿verdad? Va a haber algunos organismos, como decías, que pues bien las pueden consumir, se las pueden llevar, pero no necesariamente van a escarificar a la semilla. Y ahí es donde se ve favorecida la planta gracias a esta escarificación química que cumple el animal en este caso, y el animal obviamente por obtener la recompensa del fruto con suficiente agua y azúcares, ¿no? Sí es una relación bastante curiosa y en esencia todas las plantas que tienen flores y que tienen frutos tienen un tipo de relación de esta magnitud, ¿no? Si nos regresamos, por ejemplo, al curso anterior que ustedes llevaron de gimnospermas, yo recuerdo de cuando hice mi trabajo de tesis que, por ejemplo, en las cícadas la cosa es un poco diferente, ¿no?
encontramos ahí vestigios de que los jabalíes, en este caso, consumían los conos, ¿sí? Consumían obviamente a las semillas, ahí no estamos hablando de frutos, ¿no? Pero consumían a los conos y un problema acá era catalogarlos como dispersores o como depredadores. En este caso, pues básicamente son depredadores porque prácticamente rompen todas las semillas, ¿no? O sea, consumen el cono como tal, algunas semillas quizá por azar no llegan a ser aplastadas o dañadas físicamente, pero en su gran mayoría pues se las comen, ¿no? O las trituran. Diferente a lo que ocurre, por ejemplo, con algunos Peromyscus o algunos ratoncitos que son capaces de llevarse esas mismas semillas, de comerse quizá la sarcotesta o la parte carnosa que tiene en ese caso el género Ceratosamia de la especie que yo trabajé, y muchas veces las almacenan en sus madrigueras y después de un tiempo obviamente no consumen todas y ahí es donde ocurre ya el proceso de germinación, ¿no? Eso ocurre con todas las plantas en diferente escala y diferente medida. Aquí lo único que pasa es que muchas de ellas pues todavía no están estudiadas en particular, como ocurre por ejemplo con el tapir, con Manilcara zapota o con otras especies de valor comercial incluso, aparte de valor ecológico, ¿no? Entonces, pues sí, como dice por ahí Ada, quedó chido, quedó chido y estuvo bastante claro. Entonces, no sé si tienen algún comentario los demás chicos y chicas, alguna pregunta para sus compañeros. Profe, Uh-huh. profe, ¿me escucha? Específicamente, ajá, ¿cuál es el nombre que recibe ese ácido que, bueno, en el estómago de los animales, que degrada o permite hacer como más delgada la testa? ¿Es lo mismo que el del humano? Me parece que sí, es ácido clorhídrico, ¿no? Es una concentración de ácido. El del humano es ácido clorhídrico, pero no sé si sea lo mismo para... Mira, me parece que sí, en algunos mamíferos, no sé, te soy honesto, no sé si en todos ocurre lo mismo, si es el mismo tipo de ácido, pero definitivamente sí son los ácidos estomacales los que cumplen esa función, ¿no? Escarificar a las testas en este caso, sí. En muchos mamíferos grandes sí, es exactamente el mismo ácido, ¿no? Pero en diferentes concentraciones, obviamente. Me imagino que sí va a variar dependiendo de los grupos de animales. Ahí es donde les comento que necesitamos estudiar más de otros grupos biológicos, no solo de ese al que nos dedicamos, ¿no? Y me incluyo. A ver, ¿alguien más, chicos? A ver, ¿nadie? ¿Todo bien hasta ahí? Bueno, por ahí también mencionaron algo muy importante, ¿no? Que nos mencionemos a dónde está llevando todo este proceso de modificación que nosotros estamos causando en las condiciones, le digamos así, naturales del medio. Cómo la pérdida de superficies, cómo la fragmentación de hábitats está modificando, por ejemplo, en este caso, el ciclo del agua, que es vital para todas las comunidades vegetales y por ende para todos los organismos que viven en ellas, ¿no? Es algo muy parecido a lo que está ocurriendo, por ejemplo, no sé si les comentaba en alguna ocasión, con los famosos bosques de niebla, ¿no? Lo que ustedes aquí, el área de estudio que ustedes están mencionando, corresponde a bosque tropical perennifolio o subcaducifolio, o sea, a bosques lluviosos, les digamos así. Pero, por ejemplo, en el caso del bosque mesófilo de montaña, que es un tipo de vegetación que solo ocupa el 1% de la superficie del país, pues la cosa también es severa y se está notando de manera mucho más drástica en los últimos años. Ese tipo de vegetación o comunidad vegetal, como les comentaba, pues es propio solamente de zonas montañosas o de picos. Entonces, este cambio en la dinámica del ciclo del agua, en el alza de las temperaturas promedio anuales, está provocando que las especies de zonas bajas comiencen a invadir esos espacios que originalmente pertenecían a esas especies de zonas altas. ¿Y qué es lo que pasa con las especies de zonas altas? Pues simplemente ya no pueden ir más arriba porque viven en
en islas a fin de cuentas, ¿no? Los picos de montañas son básicamente islas en lo alto, ¿no? Islas biogeográficas, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Entonces, sí es grave la situación, ¿eh? Desafortunadamente, los esfuerzos que hasta el momento se están haciendo, pues no son lo suficientes como para contrarrestar todas las atrocidades, le digamos así, que seguimos cometiendo como especie. Es un tema para pensar y yo siempre les comento eso, ¿no? Traten de enfocar sus estudios, sus trabajos hacia este tipo de problemáticas, ¿no? Problemáticas no son ambientales, las problemáticas son sociales. Entonces, si nosotros no atendemos el origen o los tensionantes de estos, bueno, los factores que tensionan en este caso a las comunidades vegetales o a los ecosistemas, pues definitivamente no vamos a lograr mucho, ¿no? Así que se los dejo de tarea para que lo mediten con la almohada, para cuando decidan hacer tesis o algún tipo de trabajo de investigación. Bueno, muy bien, chicas, chicos. Los felicito, me gustó mucho, ¿no? El trabajo. Gracias, profe. Bueno, chicos, entonces, ¿quién más dice yo? Si no hay algún otro comentario o pregunta para sus compañeros, ¿quién es el siguiente? Creo que habían dicho que el equipo de Samantha. Samantha, adelante. O es puro coto, Samantha, y te están echando ya el ruedo, ¿no? Bueno, 2 minutos, dice Samantha. Ok, ¿qué más, chicos? A ver, ¿quién quiere agregar algo, alguna otra experiencia, alguna otra lectura que hayan desarrollado o algo que hayan leído por ahí referente a este tipo de relaciones? La neta no se me ocurre nada, pero ayer que estábamos buscando el tema, profe, Eve había encontrado uno muy interesante, pero que ya no pudimos, o sea, ver más allá, porque lo buscábamos, pero no lo encontrábamos. Que era sobre, ¿cuál era la especie, Eve? Lemur cata y no sé si era una cactácea o algo así, pero que era, me parece que tanto polinizador como dispersor. Y dijimos, no, pues eso está bien chido, ¿no? Porque son 2 en 1, pero pues ya no podemos encontrar más. Nada más era eso, profe, que Sí, iba a estar chido, pero ya no. sí, estoy seguro que sí. De hecho, por ahí recuerdo que les puse en alguna ocasión a principios de electivas de las clases una imagen, ¿no? De un lémur precisamente en una cactácea. Al menos en la región de donde son naturales los lémures y que también hay cactáceas en las comunidades vegetales, en lugar de recurrir a otros organismos que no hay disponibles, las cactáceas recurren precisamente a los lemúridos, ¿no? Entonces, la forma de la flor como tal está especializada para ser como que un receptor de las lenguas de estos pequeños animalitos, ¿no? Bueno, ni tan pequeños. Pero efectivamente, dependiendo de la región o del lugar donde tú estés o donde la planta esté, pues van a ocurrir las relaciones simbióticas. Incluso en mismas especies, si nosotros, por ejemplo, observamos a cierta especie en una comunidad vegetal y a esa misma especie que también se encuentra en otra comunidad vegetal, puede ser que no necesariamente tenga los mismos polinizadores o no necesariamente tenga los mismos dispersores, ¿no? O en algunos casos, pues no son tan selectivas, son un poco más generalistas. Pero sí hay muchos casos en los que la relación es bastante estrecha. Ok. A ver, ¿quién dice yo? Ok, Miguel Ángel, adelante, presenten. Las orquídeas.
Adelante. Bueno, chicos, ponemos atención, le cedemos la palabra. Hola compañeros, ¿se oye? Sí, Lili, sí se escucha. Sí, Ok, gracias. Se escucha, no te Bueno, preocupes. ok, profe. Bueno, disculpen un poquito la tardanza. Bueno, nuestro tema es el caso de las orquídeas, la relación simbiótica que tiene con esta planta con varios animales que la polinizan. Pero nuestro tema viene más enfocado en la especialización que tienen las orquídeas con respecto al aroma que ellas utilizan para digamos que llamar a los polinizadores. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como sabemos, existen 25,000 especies y hasta la fecha se han registrado 150,000, creo que ahí está mal el dato, pero bueno, se han, se han encontrado, se han encontrado 150,000 híbridos y en México hay 1,254 especies, de las cuales pues 444 son endémicas. En el caso de las orquídeas encontramos tres tipos de orquídeas que serían las epífitas, las terrestres y las litófilas. En cuanto a su forma de crecimiento, las encontramos de modo monopodial y también en modo simpodial. Como se sabe, bueno, la familia Orchidaceae es una de las especies que más especialización han tenido en cuanto a sus formas morfológicas para poder tener un éxito en cuanto a la polinización. Y como vemos, pues ya hemos visto que sí presentan muchas formas morfológicas, colores bastante llamativos y algunos otros estructuras que van variando dependiendo de la especie. La siguiente, por favor. Bueno, hay flores hermafroditas, o sea que tienen los dos aparatos reproductores en una misma flor, pero también existen flores unisexuales, como son el caso de la Casetum, Murmodes y Cygnoches. Bueno, una de las asociaciones mutualistas de las orquídeas es la que establecen con los polinizadores. Eh, ¿Se escucha? ¿Sí? Ok, gracias. Bueno, es una de las asociaciones es con los polinizadores y pues como sabemos muchas veces en estos asociaciones mutualistas se puede creer que siempre va a haber una recompensa para para ambas partes, como son por ejemplo la obtención de néctar y polen. Pero en el caso de las orquídeas a veces no es precisamente una asociación que vaya a beneficiar a ambas partes. Hay muchas estructuras en las orquídeas que, por ejemplo, la polinia, hay veces que se mantiene bastante dura. Entonces, muchas veces, lo que pasa es que no lo pueden extraer así nada más, no es lo suficientemente dura. Y en estos casos hay un, vamos a llamarlo como engaño hacia los polinizadores, en donde no se ofrece ningún tipo de recompensa. Y a este tipo de mecanismo lo llamamos de decepción. La siguiente, por favor. Bueno, en la polinización, la siguiente. Como sabemos, nada más para dejar más claro el concepto, es el proceso por el cual el polen es transferido de una flor a otra. Esto permite que haya un éxito en la reproducción de las plantas en cuanto a la fertilización de los óvulos
y así poder tener más variedad genética. Y la siguiente, por favor. Bueno, dentro de la polinización hay un síndrome que se le conoce como el síndrome de la polinización. Y esta relación se basa en cuanto a por ejemplo, la forma morfológica que presenta la flor y las características que poseen determinados grupos de polinizadores. Bueno, ¿a qué nos referimos? En estos aspectos hay, por ejemplo, ciertos tipos de polinizadores que se ven muy atraídas hacia hacia ciertas formas. En nuestro caso, bueno, en el caso de las orquídeas, se ven más atraídas hacia ciertos olores. Como sabemos, las flores siempre producen un tipo de aroma y en el caso de las orquídeas va desde aromas muy perfumados hasta incluso aromas fétidos. Y eso es lo que asegura que, por ejemplo, tengan cierta especialización en cuanto a los polinizadores que van a llegar hacia ellas. La siguiente, por favor. Bueno, la siguiente. Bueno, en el caso de las orquídeas, Darwin en 1862 afirmó que las variedades en las estrategias que usan las orquídeas para atraer a los polinizadores trascienden la imaginación de cualquier humano, lo cual es bastante interesante porque pues realmente pensamos que es un proceso bastante mecánico, ¿no? De que sabemos que siempre tiene que llegar, digamos, una abeja hacia una planta y pensamos que el proceso no tiene ningún tipo de trasfondo más allá por ejemplo, las formas, los colores y todo eso. Y en el aspecto de las orquídeas, es algo bastante interesante ver que ellas incluso se han especializado tanto en cuanto a los tipos de olores que ellas pueden presentar, ¿no? Y eso también denota que, por ejemplo, las sustancias que incluso ellas segregan para poder producir estos aromas van desde, por ejemplo, algunos tipos algunos tipos de sustancias, digamos, como mentoladas, vamos a llamarlas, hasta sustancias fétidas. En un momentito más les explicaría las sustancias que utilizan para así poder tener una variedad en cuanto a sus polinizadores. Bueno, como decía, el aroma es un componente de alta complejidad del fenotipo floral y esto produce patrones dinámicos de emisión y composición química. Es lo que les explicaba en cuanto a su producción de aromas. Por ejemplo, las orquídeas producen 50 o más diferentes aromas. Algunos se originan a partir de diferentes tipos de sustancias, como por ejemplo son el geraniol, el mentol y el alcanfor, lo que les decía, ¿no? Que produce como sustancias mentoladas que atraen a cierto tipo de polinizadores. Y también podemos encontrar que segregan sustancias como son los derivados del benceno, que no imaginaríamos que realmente ellas lo pueden producir como un atrayente. También hay compuestos nitrogenados, que son aminoides y aminas, y muchas de estas son para parecerle atractivas a las moscas y a los mosquitos. También encontramos hidratos de carbono, esteres metálicos y derivados de ácidos grasos. Por ejemplo, en el caso de la orquídea de la que se produce la vainilla, esta segrega en los frutos se percibe lo que se le llama la vainillina y esta es una sustancia silicua. Realmente no entendí muy bien esa parte a la que se refería sobre sustancia silicua, pero se produce en los frutos. O sea, que quiere decir que no solo se va a producir en un cierto aparato, sino se va a producir en diferentes lugares dependiendo de la especialización que tenga la orquídea. La siguiente, por favor. Bueno, como ya les había mencionado,
pues sí sirve, ¿no?, como un mecanismo de mensaje olfativo que se hace únicos para los polinizadores específicos. El aroma como tal surge como como una medida para ahorrar energía. Por ejemplo, en vez de producir, no sé, órganos que pudieran, digamos que dispersar su polen o sus semillas por medio del viento, pues ellos más bien lo que hacen es ahorrar toda esa energía y utilizar aromas para que así, en vez de que ellas lo gasten, los polinizadores lleguen hacia ellas y así se pueda producir el proceso de la polinización. La siguiente, por favor. Bueno, eso ya se los había explicado, que es muy específico en cada especie de orquídeas y, y bueno, estos son percibidos por los órganos del sentido de los insectos. Más adelante les daré unos ejemplos que la verdad sí son bastante interesantes, la verdad. La siguiente, por favor. Bueno, y en cuanto a las estrategias de polinización, a las que podemos encontrar, la siguiente, por favor. Bueno, en el caso de los géneros Catasetum y Góngora, se pueden detener la producción de Lili, aromas. perdón que te Mande. interrumpa. El profe Sí. está pidiendo que le des un momentito en el grupo de WhatsApp. Sí, claro. Ok. Es que su pantalla le dio el pantallazo azul y con letras asiáticas. Oye, Sofía, ¿me escuchas? ¿Me Mande, ¿qué escucha? pasó, Ada? Perdón, sí te escucho. ¿Qué pasó? Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Es que no me acuerdo, no me acuerdo de esta, verdad, estoy muy confundida, pero así, tú estás muy sumergida en esta área. Te quería preguntar si un hongo micelial es lo mismo que una levadura. Tengo entendido que no. O sea, tengo entendido que, por ejemplo, hay levaduras que en una etapa siguiente de su ciclo de vida pueden desarrollar micelio y hay otras que no. O sea, que siempre se quedan como en esa etapa de unicelular. ¿Cuál era tu pregunta? Sí, esa era mi pregunta, si un hongo micelial, era lo mismo que una levadura, pero pues no, o sea, no estaba yo completamente segura. Ajá, de todas maneras, ahí lo voy a buscar y te digo bien. Gracias, pues. De nada. ¿Se escucha, verdad? Sí, se escucha adelante. Ok. Bueno, en cuanto a las estrategias de polinización, lo que les mencionaba por ejemplo, las sustancias que pueden producir las orquídeas, puede variar, incluso así poder producir dos tipos de aromas. Algo muy interesante es que hay especies que, por ejemplo, pueden producir un aroma en la mañana
y otro aroma en la tarde, en la noche, como por ejemplo el caso de Clowesia rosé, que puede oler en la mañana a mentol, pero en las tardes puede oler a canela. Por ejemplo, para el caso de los géneros como Catasetum y Góngora pueden detener la producción de aromas, ya cuando se dio, por ejemplo, el proceso de, o sea, ya se dio la remoción del polen y el proceso de polinización. Por ejemplo, para el caso que les digo que pueden producir dos tipos de sustancias en una misma flor, aunque sí es un gasto de energía extra, esto puede permitir que, por ejemplo, tengan más vectores de polinización en vez de, por ejemplo, solo uno. Como les mencionaba con respecto a los tipos de olores que, por ejemplo, pueden ser de agrado de ciertas especies, por ejemplo, en el caso de las abejas, para ellas el aroma dulce, bueno, el aroma dulce en el día les parece bastante atrayente. En cuanto a, por ejemplo, la característica del color en las plantas, pues, se ven más atraídas hacia, digamos, especies de orquídeas que sean de color azul o color violeta o púrpura. También amarillo blanco o también amarillo blanco, pero en el caso de las flores rojas no. O sea, no se ven tan atraídos por ese tipo de flores. Por ejemplo, para el caso de las sustancias que son de olor nauseabundo, tenemos que se ven más atraídos los dípteros, que son, por ejemplo, no consumidores de néctar. Para el caso del color, se ven más atraídos hacia plantas que son de colores oscuros, como por ejemplo pueden ser los verdes, los marrones o colores pardos. Ah, en el caso de los colibríes, en el artículo dice que no hay un aroma en específico que les atraiga a este vector, pero que sí el color es muy importante porque, por ejemplo, se ven atraídas por flores, por orquídeas que sean de color escarlata, colores naranjas o rojos intensos o amarillos muy fuertes. La siguiente, por favor. Bueno, teniendo otros ejemplos, también tenemos, por ejemplo, el caso de Cypripedium calceolus y de Cypripedium regine, que son producidos y secretados por tricomonas que se encuentran en el ovario. Lo que les mencionaba con respecto a, por ejemplo, los lugares en donde pueden producirse los aromas, que no necesariamente solo es en una parte, sino que pueden tener varios lugares dependiendo de las especies. Bueno, para la clasificación en cuanto a los aromas, por ejemplo, Le Coufflet las clasifica como, por ejemplo, orquídeas muy perfumadas, perfumadas y escasamente perfumadas. También se les ha clasificado a los aromas o a la fragancia como, por ejemplo, en el caso de los olores agradables y para el caso de los olores desagradables se les puede mencionar como pestilentes o de, por ejemplo, hedor muy fuerte, que serían para describir a los olores que ya son bastante desagradables. La siguiente, por favor. Bueno, y en cuanto a lo que les decía, la producción de estos aromas, si bien hay una especie que lo produce en las tricomonas del ovario, hay un órgano que es el osmóforo. Aquí es donde se producen los aromas de las orquídeas. Bueno, la palabra osmóforo viene del griego osmo, que significa olor, y de ferein, que significa para llevar. Bueno, estos son glándulas de estructura multicelular que están completamente expuestas a la atmósfera. Estos pueden estar localizados, por ejemplo, en el sépalo, en los pétalos, en las partes del labelo o en áreas más especializadas. Por ejemplo, en el caso de
de las orquídeas que no producen nectarios, este osmóforo se encuentra en los labelos de la flor. Ah, a la siguiente, por favor. Bueno, y para clasificar a los polinizadores que ayudan en este proceso, en el caso de las orquídeas, los podemos clasificar, tenemos 5 tipos de polinizadores, que serían las abejas, las mariposas diurnas y nocturnas, que ahí es donde puede ser que esté, por ejemplo, el factor de por qué hay algunas orquídeas que cambian, por ejemplo, el olor en la mañana hacia, por ejemplo, no sé, olores más agradables y más desagradables en las noches. También tenemos a los colibríes, a las moscas consumidoras y no consumidoras de néctar, que serían los que se ven más atraídos hacia olores fétidos, y también a las abejas y a los abejorros. La siguiente, por favor. Bueno, como ya vimos a lo largo de de toda la exposición, la asociación que se da entre la orquídea y el polinizador es bastante interesante. Por ejemplo, hay casos en los que no sé si han escuchado alguna vez hablar de una especie de abejas que son del género Andrena, que estas especies se ven atraídas hacia las orquídeas por el aroma y actúan como un polinizador, pero también se ven atraídas hacia su forma y color, porque, por ejemplo, las orquídeas se asemejan a lo que sería la hembra de este tipo de abeja. Entonces, lo que pasa con el macho es que piensa que es una hembra y empieza un proceso llamado, o sea, empieza la pseudocópula. Y en este proceso es donde se produce la polinización, porque como les decía sobre, por ejemplo, el engaño que pueden hacer estas especies de orquídeas, es que, por ejemplo, se pueden asemejar a hembras del género de los polinizadores que están cerca de ellas, y pues hacer una especie de engaño en donde en realidad no, muchas veces no van a obtener una recompensa más que solo la orquídea. Eh, bueno, también, por ejemplo, en otro tipo de abejas, como es en el género de los coletes, también se realiza una pseudocópula entre, por ejemplo, entre lo que es la especie de orquídea y la abeja. En este caso, los olores que produce la orquídea y el que produce las abejas, en cuanto a las feromonas que produce, son de un constituyente similar. Bueno, el constituyente es un compuesto alifático de cadena corta, entonces lo que pasa con el macho es que cree que la orquídea es una hembra de su misma especie y pues intenta copular con ella, pero en realidad lo que se produce es un proceso de polinización que ayuda a la orquídea. La siguiente, por favor. Y bueno, como les decía, ¿no? Que algo muy importante en cuanto a la especialización de las orquídeas es que estas se hicieron bastante más llamativas y, y con aromas, pues, que les permiten tener ciertos polinizadores para así poder ser más atrayentes hacia las especies de polinizadores que pueden ayudar en el proceso. Ah, Esto, como vemos, pues sí produce un éxito bastante notorio en cuanto a su tasa de polinización, y pues es algo bastante característico en las orquídeas, ¿no? Todos hemos visto que las orquídeas son bastante llamativas y bastante bonitas, y ya ahora vemos que el trasfondo es que a ellas les sirve como un mecanismo. ¡Prove! Ok. Como un mecanismo de polinización que pues sí es bastante exitoso, ¿no? Como vemos. La siguiente, por favor.
Ay, bueno, es lo que les decía sobre el síndrome de polinización. Como vemos, en la tabla pone, por ejemplo, bueno, pone las características que tiene la flor y a los polinizadores que se ven atraídos hacia estas orquídeas. Eh, por ejemplo, en el caso de las mariposas diurnas, se ven atraídas hacia olores agradables y se ven atraídas hacia flores que son de colores brillantes como rojo o amarillo. En cuanto a la forma de las orquídeas, pues vemos que son de forma tubular en orientación vertical. Y la ornamentación es un labelo como una plataforma para que la mariposa pueda posarse. O sea que esto quiere decir que es tan específico toda la formación de la planta que incluso también se le hace cómoda al polinizador, lo cual es bastante pues impresionante, ¿no? Que incluso la misma flor tenga ciertas características para que así pueda ser más atrayente hacia ciertas especies de polinizadores. La siguiente, por favor. Y bueno, eso sería todo. Si tienen alguna duda, pues adelante, pueden preguntar. Ok. ¿Alguna duda, pregunta, comentario, muchachos? Nada, para que yo comente. Muy No, bien, profe. chicos. A ver, no, ok. Bueno, muy bien, chicos. El tema está bastante curioso, ¿no? Con respecto a las orquídeas, bastante interesante, porque como mencionábamos, creo ya en alguna de las ocasiones anteriores con la morfología de flores, realmente el grupo de las orquídeas es una de las familias con mayor grado de especialización en cuanto a sus estructuras, tanto vegetativas como reproductivas. Sorprende, ¿no? Para muchos que escuchemos el hecho de que las orquídeas son capaces de llegar a engañar a otros organismos sin ofrecerle como tal una recompensa, como en el caso de los que ofrecen néctar o que ofrecen polen, etcétera, etcétera, ¿no? Acá estamos viendo a un grupo que se las ha ingeniado para sobrevivir en condiciones bastante adversas, le digamos así, ¿no? Ha especializado su sistema radicular, el sistema de tallos para poder vivir lejos de la tierra. En el caso de las epífitas, obviamente, han especializado la morfología de la flor y también han especializado a los frutos, ¿sí? Esto de los aromas, pues es parte también del metabolismo secundario, como les comentaba ahí en el chat, que pues tiene como una función producir ciertas sustancias que pueden servirle a la planta, ya sea como atrayentes, como defensa, etcétera, etcétera, más allá de los procesos primarios, le digamos así, ¿no? De los procesos que requiere de manera básica, ¿no? Este grupo realmente es bastante curioso. En las siguientes sesiones vamos a trabajar también una actividad sobre morfología ya particular o caracteres determinantes de las principales familias. Obviamente no vamos a poder abarcar tantas porque son muchísimas, ¿sí? Muchas familias. En el estado solamente, si hablamos de especie, tenemos estimadas cerca de 10,000. Pues familias son cientos igual, así que no vamos a ver todas, pero sí vamos a hablar de la especialización que tienen algunas familias como tal. A ver, Evelyn, disculpa, no te escuchábamos, Evelyn, solamente si sea tu micrófono. No te escuchamos, Evelyn. Sí, de hecho yo me imaginé que era el viento o algo así, ¿no? Y está hablando. ¿Por qué no tratas de desactivar y activar tu micrófono? A ver, adelante.
Ok, como dicen por ahí, si gustas también puedes escribirlo, ¿no? Si no se escucha. A ver, ¿qué más, chicos? ¿Algún comentario al respecto? A mí se me hizo interesante la parte que mencionó Lili, donde decía que en vez de dedicar como recursos para producir estructuras como tal, o sea, específicas para atraer X o Y polinizador, utilizaban los aromas. Y, o sea, se me hizo muy chido porque creo, ¿no? O sea, desde mi ignorancia que es menos costoso en cuanto a recursos. Pues eso se me hizo muy chido. Sí, efectivamente es una de las opciones o de las estrategias que utilizan las orquídeas y también otras plantas, ¿no? Llevar a cabo la producción de ciertos compuestos, en este caso los aromas, algunos terpenos, grupos de terpenos de metabolitos secundarios, si no mal recuerdo, y ahí sí el doctor Iván, la doctora Marisol sabrán mucho más que yo, pero efectivamente producen estas sustancias para suplir esa necesidad de producir estructuras que les van a ser energéticamente más costosas, ¿no? O sea, están buscando estrategias para optimizar los recursos que tienen. Ya de por sí la familia, al menos en el caso de las epífitas, que representa más del 70% de toda la familia de orquídeas, pues ya ahí nada más se la ven difíciles, digamos así, se las ven negras, porque para empezar tienen que vivir en ambientes donde no tienen a disposición inmediata el agua o el suelo, sino que tienen que desarrollar estrategias para poder captar y también para poder almacenar esos recursos, ¿no? Entonces, pues una ventaja es llevar a cabo este tipo de procesos donde van a utilizar no algunas estructuras de recompensa netamente como alimento y demás, sino estructuras que pueden ser, perdón, sustancias que pueden ser atrayentes como los aromas y este tipo de cosas, ¿no? Ok, bueno, estábamos leyendo ahí los comentarios de Evelyn. Dice Meño, bueno, creo que quiere decir bueno. Es que leí un artículo precisamente de las orquídeas, sino sobre polillas, pero que igual distinguían a una flor por su color y olor, tanto que incluso se aprendían la ubicación exacta de la flor. Efectivamente. También por ahí hay algunos trabajos que se han hecho proyectando espectros de luz hacia las flores. Y no solamente tienen un tipo de reacción a la luz similar a la que nosotros podemos ver, ¿no? O sea, me refiero a los olores y todo lo que nosotros percibimos desde nuestra óptica, sino que también tienen cierta reacción a ciertos patrones de luz, a cierto tipo de incidencia lumínica. Entonces los insectos y otros organismos también perciben esos patrones y son atraídos por ellos, ¿sí? O sea, es en realidad un compendio de modificaciones o de adaptaciones que tienen estas especies, ¿no? Particularmente el grupo de las orquídeas, que hasta el momento, de hecho, es en América Latina, de hecho, en Mesoamérica y toda esta parte, es el grupo biológico con mayor riqueza de especies. Por ahí, más adelante, igual les voy a compartir esos datos. Son parte de una lectura que si da tiempo se las voy a dejar y si no, pues yo tengo los datos en una presentación. Pero toda esta gama de especializaciones ha llevado a esta familia a convertirse en una de las que tiene mayor riqueza de especies. Al menos aquí en las Américas es la que tiene mayor número de especies, cuando a veces nosotros pensamos que pueden ser las asteráceas o las poáceas, los pastos, y en realidad no es así, ¿sí? Sí se lo puedo enviar, Dana. Es un artículo de un autor de apellido Ulloa, si no mal recuerdo. Te lo puedo mandar, solamente me lo recuerdas por el chat, por favor, para que no se me vaya a ir, ¿vale? Pero bueno, esto en cuanto a este tema tan curioso de las orquídeas, en cuanto a relaciones simbióticas. Más adelante, obviamente, vamos a retomarlo porque también es una de las familias, como les decía, con mayor riqueza de especies, tanto en el país como en el estado. Entonces, muy bien.
También les doy un aplauso. Muchas gracias, chicos. Y a ver, ¿quién es el siguiente equipo que se quiera aventar? ¿Quién dice yo? Satia dice yo presento. ¿Son del mismo equipo con Samantha? No. Ok, adelante. A ver, quien diga yo, adelante. Yo, dice Valeria. A ver, adelante. Adelante, Valeria. Bueno, le cedemos la palabra, chicos. Silencio mi micrófono. Adelante. Bueno, hola, espero que se escuche. Si hay problemas de audio, agradecería que me avisaran, por favor. Bueno, el artículo del cual vamos a hablar es sobre mecanismos de dispersión de algunas especies de leñosas nativas del Chalco Occidental y Serrano. A diferencia de las exposiciones pasadas que fueron un poco más, este, especialistas, aquí nos vamos a centrar más en cuanto a las estructuras de las plantas que poseen para generar la dispersión y a la vez también los agentes que intervienen en esta actividad. Por favor, Sam, gracias. Bueno, en sí el concepto de dispersión va variando también conforme el autor, en algunos artículos, etcétera, ¿no? Bueno, aquí en el trabajo se utilizó dispersión como a la acción de ubicar semillas y o frutos a distintos lugares en cuanto a una distancia de la planta madre, ¿no? Es decir, si tenemos un árbol de mango, bueno, un agente dispersor va a hacer que ese fruto se aleje del árbol de donde proviene. Técnicamente eso es la dispersión, aunque también dentro de este concepto se incluye el concepto de diseminación, el cual es más especial hacia las semillas o esporas y otras estructuras que están aparte del fruto, ¿no? Y bueno, los mecanismos de dispersión son bastante importantes para las plantas, ya que estos organismos, al ser sésiles, no pueden ir de aquí a allá para interactuar con otros individuos y generar una mezcla de información genética. Por ende, requieren de estos agentes, ya sean agentes biológicos o agentes físicos como el viento, para que esto suceda. Y en cuanto a qué depende que se lleve a cabo la dispersión, bueno, vamos a ver dos grandes puntos, ¿no? Primero, las características físicas y morfológicas de las unidades de dispersión. Aquí voy a hacer una aclaración. Unidad de dispersión puede ser tanto un fruto como una semilla, porque hay plantas que su unidad de dispersión es todo el fruto con las semillas adentro, y hay plantas como la caoba, el cedro, que la unidad de dispersión es la semilla, no el fruto. No sé si se me entiende. Eh, por ejemplo, el capulín, el fruto rojo, tiene todas las semillas, y los murciélagos, las aves que llegan a comerlo, dispersan todo el fruto, no semilla por semilla. Esa es la unidad de dispersión del capulín, todo el fruto. Y bueno, y otro factor que hace que la dispersión
sea dependiente de él son las barreras, ya tanto físicas como biológicas. Las físicas son las comunes, ¿no? Climáticas y edáficas, pero en las biológicas también se presentan, por ejemplo, la competencia. Pongamos un ejemplo, una flor que es polinizada por un colibrí, este organismo va a alejar a otras aves, incluso a otros colibríes, y esto genera una barrera biológica, por así decirlo. Siguiente. Ok. La calidad de dispersión va a depender tanto de la gente como de las estructuras. Más va a tener más importancia la unidad de dispersión porque depende de ella ser atractiva o no para la gente, ¿no? O tener la morfología correcta para que la gente la pueda transportar. Y algo curioso que menciona el artículo es que en las regiones más cálidas, más tropicales, los agentes de dispersión, la mayoría de los agentes o los agentes en mayor cantidad son animales. Y conforme nos vamos alejando de estas regiones, los agentes de dispersión tienden a ser agentes abióticos, ¿no? Como el viento o el agua, ¿no? Porque algunas semillas caen al agua y se las llevan, ¿no? Y en el trabajo se propuso identificar los tipos de unidades de dispersión, es decir, si es una semilla o si es todo un fruto de las especies leñosas de la región de la región chaqueña, occidental y serrano, esto es en Argentina, y también determinar el mecanismo de dispersión, considerando la relación entre la unidad y el agente. Siguiente, por favor. Pido una disculpa si se escucha la música de los vecinos. Ok, en la sección de materiales y métodos, los autores mencionan cómo fue realizado el trabajo. Lo que hicieron ellos fue hacer sus unidades y reconocer las especies junto las unidades con las que éstas contaban para desarrollar la dispersión. Las especies fueron seleccionadas a través o con ayuda de los inventarios. Ajá, sí. Como dice el profesor con el ejemplo de los ficus y el agua, es un agente de dispersión abiótico. Y bueno, regresando, las descripciones se apoyaron de las descripciones florísticas de inventarios, ya sea de herbarios, museos, etcétera, ¿no? Y la unidad y los agentes de dispersión se determinaron a través de observaciones en el lugar de muestreo. Se clasificaron, como habíamos mencionado, si eran solitarias, si eran aisladas, es decir, una semilla era la unidad, o si venía en conjunto, ¿no? Con todo el fruto. Y esto se estableció por la naturaleza del agente de dispersión y la relación que tiene la forma externa de los frutos y semilla, ¿no? Que aquí es donde se presenta la importancia para atraer a la gente. Bueno, ahora ese es el lugar donde se llevó a cabo el muestreo, fue en la parte norte de Argentina. La región, se trabajó en una región fitogeográfica, por lo tanto no se respeta tanto las delimitaciones políticas, ¿no? Entonces, no existe así como un mapa, igual en el artículo creo que no se puso un mapa así donde se marcaba bien la región. Pero bueno, ese es donde se estuvo trabajando. Siguiente. Se llegó a un listado de 67 especies en total de plantas leñosas de la región y las familias seleccionadas para el estudio fueron ulmáceas, holacáceas, santaláceas, poligonáceas, caparidáceas, mimosáceas, donde están las mimosas, las plantas dormilonas, que si las tocas pues se cierran, se duermen, las caselpináceas, las fabáceas, donde están los árboles con vainas y semillas segmentadas, las higofiláceas, las rutáceas, las cimarubáceas, donde están los palos mulatos, que son estos que tienen la corteza de color cobre y pareciera que se estuvieran pelando. También la familia Euforbiácea, donde está la Nochebuena, la Corona de Cristo, etc.
Anacardiacea, si no me equivoco, aquí está la especie de marañón, y Spandicacia, perdón. Y bueno, siguiente, por favor. Ese es un poco del listado. Algunos géneros que estuvieron en el estudio también los tenemos aquí en México, pero en cuanto a nivel de especies sí hay bastante diferencia. Siguiente, por favor. Bueno, del total de las 67 especies, se registraron que un 29.8% dispersan las semillas, es decir, la unidad de dispersión solo es la semilla, y el 70% aproximadamente utiliza el fruto completo, es decir, la mayoría tiende a usar todo el fruto como unidad de dispersión. Ya veremos si esto en realidad es lo que funciona, si tiene mejores efectos o no. Bueno, dentro de las especies estudiadas que la semilla era la unidad de dispersión, se encontró que eran porque provenían de frutos dehiscentes, ¿no? Es decir, frutos que se abrían, o sea, cuentan con aperturas para que soltaran las semillas, ¿no? Como pasa con la caoba y las especies que ya había mencionado, ¿no? Y también se encontraron legumbres dehiscentes que presentan funículos. Estas estructuras retrasaban el desprendimiento de las semillas, por lo tanto, como agentes de dispersión, perdón, como unidad de dispersión, sí hay algunos problemas para esta estrategia, ¿no? Es preferible que sean frutos dehiscentes y que las semillas salgan cuando ya estén maduras y listas para germinar. Siguiente, por favor. Ok, la mayoría de especies se presentan por dispersión autócara. Aquí vamos a encontrar en un poco de las especies que usan esta estrategia. La dispersión autócara es decir que son dehiscentes, por así decirlo, salen de la planta madre. Y también hubo una presencia en algunas estructuras de rasgos anemocóricos, es decir, que se dispersan, o sea, el agente es el viento. Y las especies que contaban con esta estrategia se encontraban principalmente en campos abiertos, es decir, donde podrían sacar provecho de esta agente. Siguiente, por favor. Y bueno, se encontraron también que las plantas que tuviesen el mecanismo de autocoría, que se había mencionado anteriormente, y socoria, que es decir, usar agentes animales, tendrían un mejor éxito, ¿no? Es decir, aquí pongo la especie de Maitenus vicifolia, el cual el fruto es carnoso y por lo tanto atrae más a los agentes dispersores, es decir, tiene un éxito mejor en cuanto a la socaria. Y bueno, la dispersión de semillas o frutos, también se observaron que en la dispersión de semillas o frutos estuvieron presentes las hormigas y a esta estrategia se le define como mirmecocoría y está presente tanto en la región estudiada como en otras regiones templadas y tropicales del mundo. Siguiente, por favor. Y bueno, a este conjunto o a la mezcla de combinaciones tanto de autocaria como de socaria se le llama policaria y las especies que tienden esta mezcla de estrategias tienden a tener un mayor éxito en cuanto a la dispersión. Y también el caso de las hormigas se encontró que eran bastante importantes su acción, ya que eran depredadores del fruto, más no de las semillas. Entonces ayudaban a que las semillas se dispersaran. Y bueno, en cuanto a los estratos que se estuvieron trabajando, creo que se pasó a mencionar eso en el método, pero bueno, las especies dominantes en los estratos altos dispersan las semillas y los frutos
con adaptación a la anemocoría, es decir, pueden hacer uso de esa altura para aprovecharse de las corrientes de viento. Siguiente, por favor. A diferencia de lo que habían mencionado de los estratos altos, las de estratos inferiores utilizan agentes bióticos, es decir, utilizan animales, o igual usan esto del fruto seco con la dehiscencia, ¿no? Y la unidad de dispersión pues son solo las semillas. Y otro rasgo importante es la estacionalidad climática, ya que depende del tiempo para que los frutos estén disponibles para los agentes bióticos, ¿no? Por aquí menciona, los frutos carnosos están disponibles durante los meses del verano, cuando las poblaciones de aves migratorias se desplazan hacia estas regiones. Es decir, como hay mayor cantidad de aves, las plantas aprovechan para dar más frutos y que éstas pues ayuden a su dispersión. Siguiente, por favor. Y bueno, los autores concluyeron que hubo un predominio en cuanto a la dispersión de frutos sobre las semillas, es decir, la mayoría de especies utilizan los frutos como unidad de dispersión que solo las semillas. En cuanto a las legumbres indehiscentes y los frutos carnosos, estos son los principales atractivos para los agentes bióticos dispersores. Y bueno, entre las especies que solo dispersaban la semilla, predomina el mecanismo de autocaría, es decir, no necesitan a los animales para dispersarse, pero también hay algunas que hacen esta mezcla de estrategias e incluyen a la anemocoría y a la zoocoría. Y las especies de dosel que habíamos dicho, los del estrato alto, predomina la endosocoría. Y bueno, creo que esto es todo. Siguiente. Y sí, esto es todo. Así que muchísimas gracias. También bravo. Muy bien, muchachos. Efectivamente, Guillermo, no es un caso puntual de una especie o de un par de especies, pero sí es bastante importante porque estamos hablando de estos procesos de dispersión, polinización y demás a una escala de comunidad vegetal, a una escala ya de un ecosistema, ¿no? Aquí es importante, como mencionábamos ahí en el chat y como tú bien lo decías, darnos cuenta o percibir cuando nosotros hacemos algún tipo de recorrido o cuando en algún momento nos toque hacer un trabajo de investigación, percibir que en realidad la biología de la dispersión de las semillas o la depredación de frutos y semillas está netamente ligada a la condición donde se estén desarrollando esas especies. Aunque uno tenga una comunidad vegetal con X número de plantas, pues cada una va a tener sus procesos dependiendo de los medios que estén cerca de ella, ¿no? De los agentes dispersores, del recurso agua, del recurso viento. Por ejemplo, si vamos a las zonas de bosque tropical perennifolio, selva lacandona y demás, donde podemos observar algunos árboles como a las famosas suetenias o a las ceibas, que por dominar el estrato arbustivo, pues obviamente toman como mecanismo de dispersión a los agentes abióticos, ¿no? Por dominar en este caso al estrato arbóreo o al dosel alto. Entonces tienen la ventaja de tener al alcance a las corrientes de viento, en este caso, que les van a permitir dispersar sus semillas. Cuando nosotros tenemos especies que crecen en sotobosque, la cosa cambia, le digamos así, porque no disponen de esos agentes dispersores en este caso, y recurren ya a los frutos como tal para ofrecerlos como recompensa, y dependiendo de la planta y demás, pues la unidad de dispersión, como bien decía Guillermo, puede ser la semilla o puede ser el fruto, ¿no? Mencionaba por ahí lo del agua también, que en el caso, por ejemplo, de la vegetación de galería, pues generalmente ustedes van a observar a orilla de afluentes algunas especies que son capaces, adaptadas para dispersar sus frutos y sus semillas a través de las corrientes de agua, ¿no?
ejemplo, les ponía por ahí el caso de los amates y por ahí pues hay muchos otros más que ustedes me imagino que ya habrán visto. Yo creo que la plática de Guillermo y de sus compañeros pues también nos da una perspectiva mucho más amplia de lo complejo que puede ser este proceso de mecanismos de polinización o de dispersión a un nivel de una comunidad vegetal, ¿no? No sé si alguien quiera comentar o agregar algo al respecto. Ok. Bueno, chicos, son 2 equipos que faltan, ¿verdad? Sí, en mi caso falta mi equipo. Ok. Bueno, ahorita vamos a continuar con el siguiente equipo que ya está presentando y el último, por favor, chicos, vamos a quedar pendientes con el último equipo para la siguiente sesión por un pequeño inconveniente que acabo de tener por acá, ¿no? Y necesito ausentarme más o menos como a las, ¿qué? Como a la 1:20, 1:15. Entonces ahí les pido el espacio, ¿no? Pero ahorita podemos continuar bien con el equipo que está por presentar. Así que vamos a darle la palabra al equipo de... ¿Quién está presentando? De Satia. Sí, yo. Adelante, Satia, por favor. Gracias. Sí se ve, ¿verdad? Sí, sí se ve. Órale, Ligo. Muy bien, adelante. Sí. Bueno. Espero que otro equipo no lo haya agarrado. Okay. Bueno, el género Ficus de la familia Moraceae es el que produce al higo y es una especie clave porque es importante para varias especies que se alimentan de él y provee frutos a las comunidades tropicales durante todo el año, a diferencia de otros frutos de otras especies que solamente se encuentran disponibles en ciertas épocas. Pues no, Ficus se encuentra pues durante todo el año, sobre todo en las selvas altas perennifolias. Tiene aproximadamente 800 especies con gran variedad de formas de vida. Hay árboles, epífitas, estranguladoras o arbustos. Algunas son caducifolias y otras son perennifolias. Y la inflorescencia que produce se llama cicono o higo. Es una estructura carnosa que encierra flores masculinas en su mayoría y a 2 tipos de flores femeninas, unas con el estilo corto y otras con el estilo largo. Y está conectado al exterior por una apertura apical que se llama ostiolo y está casi cerrado por pequeñas brácteas. Ahí en esa pequeña imagen de la izquierda vemos pues la forma del higo. A la derecha está la flor masculina y a la izquierda las flores femeninas, una con el estilo largo y el estilo corto. Okay. La asociación que presentan es con una familia de avispas llamada Agaonidae y es de las más diversas y específicas. Los frutos de Ficus dependen del mutualismo obligado con estas avispas. Eso significa que de verdad dependen completamente de ellas. Estas avispas Agaonidae presentan características o adaptaciones relacionadas a esta asociación.
Bueno, las hembras son las que la presentan. Tienen la cabeza alargada y aplanada. Sus mandíbulas presentan estructuras conocidas como dientes invertidos, entre comillas. Sus patas tienen modificaciones en forma de ganchos. Tienen antenas con quimiorreceptores que tienen función olfativa y el cuerpo aplanado. Todas estas características les permiten localizar el sícono y pasar a través del ostiolo para polinizar a las flores y ovipositar en las flores. Entonces, ficus y las avispas presentan un acoplamiento en sus ciclos reproductivos. Tienen 5 fases y el ciclo dura de 1 mes a 6 semanas. Primeramente, la fase A o prefloral comienza con el nacimiento del sícono hasta la maduración de las flores femeninas. Ahí en la imagen de la derecha están las flores femeninas con estilo largo y a la izquierda están las flores masculinas y las flores de estilo corto. En la fase B, que se llama femenina o receptiva, hay una liberación de compuestos volátiles de las flores y las avispas localizan esto gracias a sus antenas que, como ya mencionaba, tienen receptores olfatorios. Entonces, en este periodo, el ostiolo tiene un mayor diámetro y brácteas blandas que facilitan la entrada de las avispas, que se ayudan con sus dientes, entre comillas, invertidos, y se anclan con sus patas en forma de ganchos para abrirse paso a través del ostiolo. Y la mayoría pierde las alas y las antenas al pasar hacia el sícono. Y ahí es donde mueren. Entonces, las avispas aquí polinizan a las flores de estilos largos y ovipositan en las flores de estilos cortos, porque como el estilo es corto, pueden alcanzar al ovario para que la progenie se alimente de lo que iba a ser la semilla. Luego, en la fase C o interfloral, las larvas completan su desarrollo y las semillas y flores masculinas maduran. Luego viene la fase D, masculina o donadora. Aquí los primeros en emerger son los machos. Rasgan su flor y se van a buscar las flores donde están las avispas hembras. Entonces, introducen su abdomen por la apertura de la flor para copular con ellas y después rasgan las paredes del sícono para que ellas puedan salir. Y aquí los machos mueren, nacen y mueren dentro del sícono. Solamente sirven para la reproducción, no poseen ninguna de las adaptaciones que tienen las hembras. No tienen alas, son ciegos y son más pequeños que las hembras. Entonces, ahí en la imagen de arriba vemos al macho y el momento en el que está copulando. Entonces, las hembras, después de copular, recolectan el polen, que es abundante, y salen del sícono en busca de otro que esté receptivo, y tienen que hacerlo en menos de 3 días porque mueren. Y tienen una capacidad de vuelo de hasta 10 kilómetros. Después viene la fase E o postfloral, que ya es la última, que culmina con la maduración del sícono con una gran diversidad de morfologías, como algunas de las que puse aquí, Ficus benjamina, Ficus racemosa y Ficus obliqua. Hay mucha variedad.
Y esta asociación se desarrolló hace muchísimos años, aproximadamente 75 millones en Eurasia. Y las fragancias de los higos constituyen un factor clave para este mutualismo, ya que cada especie de avispa responde a compuestos químicos específicos de especies de ficus, que son mono y sesquiterpenos. Y la dispersión ya se lleva a cabo pues por una gran diversidad de grupos de animales. Los frutos tienen un alto contenido de proteínas y azúcares, carecen de sustancias tóxicas y un árbol puede producir de 5.000 a 50.000 síconos, dependiendo del tamaño. Se reproducen durante todo el año. Y bueno, el 18% de aves y mamíferos que consumen frutos de este género están en categoría de riesgo o casi amenazados. Aquí hay algunos ejemplos. Una especie dispersora de Ficus tuerqueini es Rampastos sulfuratus, o sea, el tucán. Y algunas de las especies dispersoras de Ficus tecolutensis son Ateles geoffroyi, que es el mono zaraguato, y algunas iguanas. Y además, el higo es una comunidad dinámica porque hay otra diversidad de invertebrados que se aprovechan de esto. Hay avispas parásitas que ovipositan desde el exterior del sícono con un largo ovipositor, tanto a ovarios polinizados como a los ovarios donde está la progenie de las avispas Agaonidae, alimentándose de ellas. También hay otras moscas que se reproducen en síconos, hay larvas de mariposas, nemátodos, que se alimentan de las avispas en desarrollo, y también hay hormigas y escarabajos que se aprovechan de esta asociación. Así que, además, un higo es una comunidad dinámica. Y ya. Gracias. Muy bien, Sati y compañeros. También deben de darle su aplauso, ¿eh? Bueno, yo creo que nos deja también mucho más clara la biología de los frutos, bueno, infrutescencias en este caso, del grupo de las moráceas, particularmente de los ficus. Yo creo que recordarán que en las sesiones anteriores, cuando hablábamos de los tipos de frutos o de infrutescencias, cuando nos referíamos, por ejemplo, a los monotalámicos, politalámicos, etcétera, etcétera, se habrán dado cuenta por ahí que mencionaba en alguna lámina la forma o la morfología del cicono en este caso, ¿no? Estamos hablando de un receptáculo floral que está invertido. Es, le digamos así, algo opuesto a lo que nosotros podemos ver en una fresa, ¿no? Donde vemos un receptáculo rojo, carnoso, pero en el caso del cicono lo que estamos viendo es lo opuesto, un receptáculo que crece hacia adentro, que produce las flores hacia adentro. Y los detalles específicos de cómo ocurre el proceso de polinización, pues realmente son bastante interesantes, ¿no? Son bastante curiosos, les digamos así, a todo lo que puede llegar una planta, ¿no? Para cumplir esa finalidad o ese ciclo de producir descendencia o progenie. ¿Hay alguna pregunta o comentario que quieran agregar por ahí, chicos? Ok, Samantha dice que no, que estuvo muy interesante, efectivamente. A ver, ¿quién más, chicos?
imagino que ya todos se habían percatado de lo curiosa que es esa estructura, ¿no? El famoso cicono. A quienes les gusten los higos y a quienes no, pues ya se habrán dado cuenta, ¿no? En realidad, pues también es un tipo de fruto, o bueno, receptáculo en este caso, bastante especializado, ¿no? Estamos hablando de una estructura que sale del patrón típico del fruto con semilla, endocarpo, mesocarpo y exocarpo, ¿no? Estamos hablando de una estructura netamente especializada. Y por ahí tenía yo la oportunidad de platicar con algunos de ustedes cuando me enviaban fotografías para la identificación de los verticilos florales y demás, y llegábamos a la conclusión de que algunos caracteres de los que hemos estado trabajando, como el tipo de inflorescencia, el tipo de flores, los patrones de arreglo de los verticilos, incluso el tipo de frutos, pueden llegar a ser caracteres determinantes que nos van a ayudar a identificar una familia botánica. Entonces, la siguiente actividad que vamos a hacer, después de una presentación que yo les voy a compartir, va a consistir precisamente en que vamos a trabajar de la misma manera con una sola de las familias, pero por equipo, me refiero por equipo, pero con los caracteres determinantes, con los caracteres que a nosotros nos ayudan a saber que eso que estamos viendo en cierto momento es una morácea, como el caso, por ejemplo, de los ciconos y particularmente del género Ficus, o por ejemplo, cuando nosotros observamos vainas y observamos segmentación en las vainas y observamos, por ejemplo, en otro tipo de estructuras, ¿qué les gustará? Se me fue, permítanme, los hesperidios en el caso, por ejemplo, de los cítricos, las vainas segmentadas en el caso de las fabáceas, los ciatios, creo que con algunos de ustedes por ahí platiqué acerca de esta estructura, ¿no? De la modificación que hay en Euphorbiaceae, que también nos ayuda a identificar a la familia como tal, o por ahí compartían también imágenes de unas flores de hibiscus, los famosos tulipanes que a veces tenemos en las casas, que tienen ciertas modificaciones como la calícula, el cáliz, los estambres fusionados en una columna estaminal, todos estos caracteres que nosotros estuvimos observando al describir nuestras flores, o también algunos caracteres al describir estructuras vegetativas, como la filotaxis, el tipo de hoja, la partición de las láminas. Todo esto, muchachos, es lo que a nosotros nos va a ayudar a identificar taxonómicamente a una familia. Si nosotros ya queremos pasar, obviamente, a un nivel de género, a un nivel de especie, pues necesitamos observar caracteres mucho más finos. Recuerdo muy bien que me preguntaban si todo lo que estaba en las láminas que les presentaba tenían que aprenderlo de memoria. Pues todos esos caracteres finos y los demás que no incluí son los que necesitan para poder llevar a cabo una determinación a un nivel ya específico. Pero a grandes rasgos, yo creo, y ustedes me confirmarán o no, que los caracteres que estamos observando al momento pueden ser muy útiles para la determinación de algunas familias y objetivo de este curso, pues de las principales familias al menos, ¿no? Las principales familias botánicas que tienen en este caso la mayor riqueza de especies en nuestro país y también en nuestro estado. No sé si hay alguna pregunta, comentario, duda. Realmente yo quisiera tener mucho más tiempo. Yo creo que nos deberíamos llevar 1 año, 2 años para que llegáramos a trabajar ya a un nivel bastante complejo cuando quisiéramos ya determinar quizá géneros, especies. Pero créanme que el hecho de que lleguen al final e identifiquen algunas familias es bastante, ¿no? Y ya poco a poco con la práctica, seguir leyendo, seguir observando, no solamente se trata de leer ni de memorizar, creo que seguir observando también nos va a ayudar a esclarecer un poco más al respecto del tema. ¿Sí? Que biología durara 8 años. Claro que sí. Y sobre todo las salidas, ¿no? Que en este caso pues no se pudieron, pero pues realmente ayudan mucho, ¿no? Yo les soy sincero, como les decía, laboratorio y las salidas era lo que necesitaban para poder observar otras cosas, ¿no? Pero, bueno, sí no lo recuerdo. Pero yo creo que sí nos da una perspectiva un poco amplia de la que quizá teníamos al principio del curso, ¿no? En diferente medida a cada uno de ustedes, dependiendo del interés que ya tenían en cierto grupo, ¿no?
Pero, pues entonces, nos ponemos de acuerdo. Yo considero que mañana podemos hacer el espacio para que concluyamos con los equipos antes, hagamos una discusión general al respecto y ya podamos continuar con el siguiente tema, en donde ya vamos a trabajar sistema de clasificación de plantas. Ahí vamos a comprender por qué es importante conocer algunas de las estructuras que estuvimos observando, ¿sí? Cómo se clasifican actualmente las plantas, cómo se han clasificado. Hablo, por ejemplo, de las clasificaciones históricas, como la clasificación de Cronquist, las clasificaciones actuales, como el sistema APG, en sus versiones del 1 al 4, ¿sí? Y cómo se hacen esas clasificaciones, ¿no? O sea, en qué se basan, qué factores son los que se utilizan para poder clasificar. Con eso vamos a trabajar, como les decía, algunas de las principales familias, pero ya caracteres determinantes, o sea, qué necesitamos verles para saber qué son. Y ya finalmente, pues vamos a abordar un poco el tema de flora, vegetación, diferencia entre conceptos de flora, vegetación, algunas clasificaciones referentes a las comunidades vegetales que tenemos en México. Estamos todavía en tiempo, algo apretados, pero salir. No sé si hay algún comentario, duda al respecto hasta este punto, algo que se nos esté escapando de los objetivos y sea todavía de meterlo. Yo quería preguntarle algo, profesor. A ver, Guillermo, adelante. Las hojas herborizadas, ¿qué le vamos a hacer? ¿Todavía las guardamos? Sí, todavía guárdenlas. Definitivamente yo creo que ya no, o sea, ya no vamos a regresar, ¿no? Esa era como que una opción, ¿no? Creer que al final todavía nos iban a dar el espacio, iba a haber la oportunidad de regresar, ¿no? A presenciales. Pues de mientras guárdenlas, ¿no? Si no les molestan por ahí, guárdenlas, hagan alguna manualidad con ellas. Pero sí eran parte obviamente, de un entregable que yo considero que pues no se va a poder hacer, Guillermo. Así que hay que guardarlas. No les aconsejo que las desechen ni nada. Ténganlas por ahí de mientras. Les pueden servir de referencia para algo. No las quemes, Ana. Bueno, muchachos, no sé si hay alguna otra pregunta. ¿Y si mi mamá las quemó? Pues ni modo, si ya las quemó, ¿qué le vamos a hacer, no? Pero ya ni modo. Bueno, ¿algún otro comentario, chicos? ¿Pregunta, duda? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Hemos aprendido algo durante las sesiones? ¿O de plano no? Ok, muy bien. Me da gusto eso. Bueno, dale, chicos. Entonces, bueno, por ahí dicen, ¿no? Pues creo que aprendimos más. Sí, claro. Qué bueno, ¿no? Que algo sí haya podido asimilarse. Sí, claro, sí se puede, Satya. En algún momento podemos pedir espacios, ¿no? Sobre todo para observar algunas estructuras o este tipo de modificaciones que hay en ciertas plantas que necesitan netamente del estéreo o incluso del microscopio para poder observar, ¿no? Y que nos dejan también más en claro el panorama de algunas especies sobre a los mecanismos adaptativos que han desarrollado. Sí, también lo estábamos por nosotros en el cuerpo de docentes, que quizá en algún momento, ya cuando regresemos, se retomen algunas de las prácticas que son indispensables, ¿no? Que creemos que era netamente necesario haberlas abordado. En mi opinión personal, pues sí, todas eran, ni siquiera solo 2 o 3, eran todas. Pero vamos a ver qué se puede hacer con eso. También vamos a hacer la propuesta.
Y si proponen que, o sea, ya independientemente de lo que el alumno quiera, por ejemplo, si a mí no me interesa la botánica, pero pues sí quiero entrar a las prácticas del laboratorio de molecular, que tengamos la libertad de escoger como a qué prácticas queremos entrar, o sea, si no podríamos hacer todos. No sé si se podría. Sí, proponerlo sí se puede. En algún momento que haya alguna reunión, alguna junta para este tipo de cuestiones, sobre todo cuando ya se acerque final de semestre, pues sí puedo hacer el comentario, la sugerencia, ¿no? Para que quede. Ya depende de los docentes si las aceptan, ¿no? Eso ya es cuestión de cada uno de ellos. Para tomar obviamente las que sean quizá de su interés, manejarlo quizá como cursos, ¿verdad? No solamente como prácticas y que todas sean obligadas como algo clases. Así. Sí, se puede, sí. Habría que proponerlo, ¿no? O sea, de mi parte sí lo puedo proponer en su momento, ¿no? Excelente. Ya se retira Guillermo, dice. Bueno, no retira. Vamos a continuar con las lecturas y demás. A los equipos faltantes, pues ya nos ponemos de acuerdo para conectarnos el día de mañana. Les aviso con tiempo. De ser posible que fuera más o menos como eso de las 12, que termine una actividad pendiente también, nos organizaríamos para concluir las exposiciones, ¿sale? Sale, profe, está bien, cuídese. Bueno, muchas gracias mucho. Que tengan bonita tarde. Bye.